Hola comunidad, pues nuevamente con otro video donde me encantaría platicarles a ustedes sobre uno de mis libros favoritos, que en cierta manera lo encuentro fascinante y del que ojalá podamos platicar más profundidad de cada capítulo mientras el tiempo pasa. Pero por el momento me gustaría comentarlo de una manera general, explicar de qué se trata, de qué es, por qué me impresionó tanto en su momento y porque yo creo que tiene ideas muy interesantes, aunque quizás hay que reevaluarlas. Hay que reevaluarlas quizás por el bien de nuestra sociedad general, porque de eso se trata, de mejorar nuestras ideas, analizarlas y tratar de encontrar la mejor manera de nosotros podernos gobernar. Y el libro es este. Aquí lo pongo para que lo vean. Aquí. Aquí lo tengo, lo leí hace mucho tiempo, así se llama en español. Y es El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama. Comencemos. Pues hace poco a este personaje que siempre menciono, y con cierto grado de admiración, aunque hay que tener cuidado con algunas cosas que dice, es Diego Rusarín. A Diego Rusarín lo invitaron en el Congreso mexicano a dar una plática y mencionó este libro y lo mencionó de una manera respectiva, negativa, y dijo unas cosas que no son ciertas, que no las dijo así el autor en su libro. Pero independientemente es un libro que tuvo una inmensa influencia en la sociedad, en los círculos intelectuales. ¿Y por qué? Bueno, pues tiene que ver con su título. Vamos a hablar primero de la primera parte, que dice el fin de la historia. El fin de la historia se refiere al análisis filosófico de la historia. O sea, nosotros estamos acostumbrados a entender la historia como el hecho de que pasó algo, que hubo una batalla, un tratado, eh, un cambio de gobierno, un X, Y, Z, lo que ya conocemos de la historia. Pero un intelectual alemán llamado Hegel, o de apellido Hegel, un tipo muy interesante, muy complicado, se dedicó a analizar la historia, pero desde el punto de vista filosófico. Dijo, hay una manera de ver la historia filosófica, de una manera filosófica. ¿Cómo? Bueno, podemos analizar la historia como la búsqueda del ser humano para encontrar la mejor manera de cómo gobernarse. El ser humano ha intentado todo tipo de ideologías para administrarse, gobernarse a sí mismo de la mejor manera posible. Unas han sido lo que es las teocracias, las dictaduras, hemos pasado por el comunismo, socialismo, todo tipo de ismos. Y según él, nosotros llegamos al fin de la historia, porque de esta manera filosófica nunca vamos a encontrar una mejor manera de autogobernarnos que como lo es la democracia liberal. ¿Qué significa democracia liberal? Democracia, lo que afecta a la mayoría, lo define la mayoría por medio de las elecciones. Democracia. Lo que afecta al individuo, lo decide el individuo por sí mismo. O sea, la libertad de decidir algo individualmente, si eso me afecta a mí. Eso es democracia liberal. Lo que afecta a la mayoría, lo decide la mayoría por medio de la democracia. Lo que afecta al individuo, lo decide el individuo por medio de la libertad individual. Y tuvo mucho fuerza esto. ¿Por, ¿por qué? Porque acaba de acabar la Unión Soviética. Por aproximadamente 70 años, la Unión Soviética hizo un experimento socialista comunista y aparentemente fracasó, se vino abajo. Entonces nos quedamos todos pensando, bueno, entonces, ¿a qué podemos aspirar? Es como si gran parte de la humanidad se quedara huérfana. Es cuando sale Francis Fukuyama, que es un intelectual, politólogo japonés-estadounidense, que sacó un artículo, trabaja en la Secretaría de Gobierno, que es como la Secretaría de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, una combinación de interior y exterior al mismo tiempo, y sacó un libro
sacó un artículo y de ese artículo hizo un libro, que es el que les he comentado, el fin de la historia y el último hombre. Como les dije, esta búsqueda intelectual del ser humano terminó. No va a poder encontrar una manera mejor de autogobernarse que la democracia liberal. Esto no significa, y es la crítica que le hago a Diego Rusarín, de que no va a haber guerras, no va a haber dictaduras, que no va a haber retrocesos. Diego Rusarín en su plática dijo que Francis Fukuyama aseveró de que una vez que un país fuera, todos fuéramos adquiriéramos la democracia liberal, que no iba a haber guerras, dictaduras, etcétera, etcétera. Más falso no puede ser. Francis Fukuyama fue muy claro y dijo, no es el fin de la historia el fin de que pasen eventos, para nada. Van a seguir pasando guerras, va a pasar dictaduras. Un país puede un día ser una democracia liberal y de repente retroceder a una dictadura eh, o, o lo que sea, diferentes cosas. No es el fin de los hechos ni el fin del retroceso. Es el fin de la búsqueda intelectual filosófica que tiene el hombre de encontrar la manera mejor para poderse gobernar. ¿Y por qué es el fin de la historia? Porque según Fukuyama, y quizás aquí sí podemos empezarle a criticar algo, decía que todos los otras formas de gobierno tenían incoherencias internas, contradicciones, que eran las semillas de su autodestrucción. Y que la democracia liberal no podía mal aplicarse, pero era lo suficientemente coherente que si se aplicaba correctamente o en su complejidad o completud, totalidad, no iba a autodestruirse. Según el comunismo socialismo, tenía las raíces o las semillas de su autodestrucción. La democracia liberal no. Y ahí es donde yo no estoy tan de acuerdo. La segunda parte del libro se refiere, o la segunda parte del título es El último hombre. ¿Y a qué se refiere? Pues aquí a unos principios, unos análisis que hizo Platón, el filósofo griego, sobre el espíritu humano, la personalidad del ser humano. En esta manera, dijo Platón, que el ser humano primero era un hombre que aspiraba a sobrevivir, igual que los animales, quería sobrevivir. Pero una vez que encontró la manera de hacer eso, de sobrevivir, empezó a buscar otras cosas y buscar la dignidad en sí mismo. Yo valgo porque sí. Después empezó a buscar o a exigir que otros reconocieran esa dignidad. Y empezó de ahí su intento de dominar a otros para imponerse. Fue lo que Nietzsche, otro filósofo alemán, empezó a catalogar como la relación esclavo y dueño del esclavo, el hombre dominante y su esclavo. Cuando un ser humano se quería imponer y tenía la capacidad de doblegar al otro, lo convertía en su esclavo y empezaba esta relación de jefe o dueño y esclavo. El ser humano empezaba con una necesidad de sobrevivencia. Lo logra, sigue la segunda etapa de reconocimiento como igual. Y después sigue la etapa ya que explicaba Friedrich Nietzsche, de querer ser más que los demás, no iguales, más que los demás. Y en este sentido, Fukuyama, basándose en este otro filósofo alemán, Hegel, decía que inclusive esa dicotomía, esa diferencia, ese problema dentro de la humanidad se podía resolver dentro de la democracia liberal, porque la democracia liberal otorgaba derechos que se tenían que respetar y se obligaba a respetarlos. Eso es muy importante. Ellos decían
que una vez que una sociedad se convertía en una democracia liberal, para mantener esa libertad, se imponían a la sociedad ciertos derechos individuales que hacían a todos iguales y ende rompía esa necesidad, no rompía la necesidad, pero atenuaba o detenía la necesidad de otros de imponérsele a otros seres humanos, porque la ley así lo obligaba. Pues yo creo que les acabo de explicar más o menos lo que el libro trata y los aspectos que todas nuestras sociedades han tratado de obtener. México, Colombia, Brasil, Chile, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, han tratado de adoptar esta filosofía. De hecho, Inglaterra y Estados Unidos es donde más se desarrolló en la esfera anglosajona. Y los demás países, desesperados por encontrar una manera de autogobernarse de la manera más eficazmente posible, trataron de imitar esto, con resultados pues quizás no tan buenos. Y cuando cayó la Unión Soviética, pues la gente se quedó huérfana. Pues, ¿qué vamos a aspirar? ¿A qué podemos aspirar? Que pues lo único que nos queda es esto, es la democracia liberal. Y según ciertas personas, como Rusarín, están promoviendo la idea de que no, de que China es un ejemplo de un país que no es una democracia liberal y que está sobresaliendo en todos los sentidos, y que lo que nosotros consideramos democracias liberales están cayendo en una crisis muy profunda, porque a contrario de lo que decía Francis Fukuyama, la democracia liberal sí tiene semillas de su propia autodestrucción. ¿Cuáles serían esto? Bueno, una es que la democracia puede caer bajo la influencia de ciertos individuos poderosos que cambian las leyes para su propio beneficio. Esto se puede ver muy claro en ciertos aspectos del comercio. Vamos a decir hay una empresa en Internet, digamos, Amazon. Hay un caso muy, muy famoso en la que otra empresa que vendía pañales estaba usando a Amazon para vender sus productos. Muy bien, Amazon le cobraba una comisión. No había problema, todo bien. Tal como una democracia liberal, una economía dentro de una democracia liberal debe de funcionar. ¿Okay? Pero Amazon se dio cuenta de que podía quedarse con el negocio, entonces puso su propia marca de pañales a un precio mucho más bajo, como una empresa mucho más poderosa, lo podía hacer, tronó a los mismos que estaban publicitando y pagando una comisión para publicitarse en su empresa, los tronó Amazon y se quedó con el negocio y subió el precio de los pañales de niños. En el caso de los derechos individuales, pues cada vez son menos, cada vez dentro de la tecnología permite más intromisión del gobierno dentro de los derechos. Es muy fácil destruirlos. Es muy fácil crear leyes que le están dando más poder al Estado sobre nuestras vidas personales. Mi análisis es que la democracia liberal, igual que otros sistemas, es aspiracionista. Pero eso no significa que no tiene las semillas de su propia autodestrucción. No simplemente podemos hacer, como dijo Francis Fukuyama, aplicárnosla en toda la extensión de la palabra, en toda la profundidad y la fortaleza y la fuerza que los principios de democracia liberal exponen, que simplemente la sociedad se va a autorregular o a autoadministrar y organizar de la manera más eficaz y eficientemente posible. Yo no creo que eso va a pasar. No creo que eso pase. De hecho, sé que no pasa. Ahorita estamos en el ejemplo perfecto de eso. Entonces, un libro que fue aspiracionista
o sus ideales o sus ideas fueron aspiracionistas para casi la mayoría de los países después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, cuando nos encontramos huérfanos sobre la ideología que debíamos de aspirar a hacer, nos pegó en la cara. Nos estamos dando cuenta que algo muy raro está pasando en el sistema. Las cosas no están funcionando como las pensábamos. Que a lo mejor la democracia liberal tiene esas semillas de su propia autodestrucción y no nos habíamos dado cuenta. Como dije, yo escuché una vez a un sacerdote hablar acerca de la libertad, los errores de la libertad. La libertad no te educa. Si una persona es alcohólica, da la libertad de tomar, se va a emborrachar y es capaz de hacer desmanes que afecten a sí y a la sociedad en general. No puede haber una libertad tan absoluta. Esa libertad tiene que estar basada en ciertos valores, principios y morales. La democracia, bueno, suena muy bonita, pero por años nuestras democracias, los países latinoamericanos fueron democracias. ¿Y qué pasó? Eran, por ejemplo, vamos a hablar de Estados Unidos, ahorita está captado por los multimillonarios. Llegan al poder, capturan a los políticos por medio de su dinero, los compran y hacen lo que los ricos dicen que hagan. Por años, la democracia no nos dio prosperidad en Latinoamérica, no nos dio honestidad en los políticos, la mayoría seguían siendo muy corruptos, que es la principal queja. Nos daba la oportunidad, teóricamente, de castigar a los políticos corruptos. De repente veías que por más corruptos que eran, por lo menos aquí en México, siguen brincando de puesto en puesto. Entonces, ¿cómo los castigábamos? Supuestamente la democracia es para castigarlos, los corres del poder. Ahí seguían en el poder. Fue muy decepcionante para la mayoría de las personas. De repente caemos en las manos de demagogos, cínicos, psicópatas y corruptos. Lo que le está pasando a Latinoamérica, dentro de la derecha y dentro de la izquierda también. Tenemos que meditar eso muy seriamente. No todo es color de rosa. Hay muchas cosas muy interesantes de este libro que podemos aprender, pero tenemos que aprender que la democracia y la libertad pueden traer las raíces de las semillas de su propia autodestrucción. Tenemos que adquirir los valores, principios, morales y aplicarlos a nosotros mismos, pero en nuestras leyes hacia la sociedad, aunque limiten ciertas libertades, ciertos aspectos democráticos, porque las consecuencias pueden ser peores. Bueno, por el momento eso es todo. Les agradezco su tiempo. Por favor, suscríbanse, denle un like, coméntanlo, compártanlo. Y hasta el próximo video.